Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43. Vamos a leer hasta el verso 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El dinamismo de la iglesia, o también pudiéramos llamarlo una iglesia dinámica, ¿sí? Días pasados estaba escuchando a alguien diciendo que, hablando sobre el texto de Pablo en Romanos, cuando dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y escuché que estaba diciendo que la palabra poder en el original griego significaba dinamita. Entonces, pues yo me quedé inquieto. Les voy a decir por qué. Porque yo también, pues ese concepto yo lo he escuchado hace muchos años en la iglesia. Estaba yo muy recién salido del ministerio. Se hizo una convención y hubo un pastor que predicó sobre eso en esa convención y mencionó el texto, que el evangelio es la dinamita de Dios, según pues la traducción o la interpretación que se hizo del texto. Recuerdo que estaba al lado de un pastor. Yo estaba recién salido del ministerio, estaba al lado de un pastor muy estudioso de las Escrituras, y me dijo estas palabras: hermano, todavía hay gente que cree lo que el predicador está predicando, pero eso no es verdad. Cuando se escribió ese texto, la palabra dinamita no existía. Entonces, si no existía la dinamita allá, ¿cómo vamos nosotros a decir que la traducción o la interpretación que se le da al griego es: el evangelio es la dinamita de Dios? No. Entonces me llamó la atención y estuve hablando con él, y después me puse a hacer yo personalmente una indagación, una investigación, y encontré que algunos se enredaron con la palabra que sí está en el original, sí estaba traducida del griego, y la palabra que Pablo dijo fue: por poder, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él no dijo dinamita, él dijo dunamis. Y la palabra dunamis no es dinamita. La palabra dunamis es dinamismo. No tiene que ver con pólvora, no tiene que ver con una explosión. Y por años hemos escuchado eso, porque a alguien se le ocurrió decir que de ahí mismo venía la dinamita. Puede que la palabra dinamita la hayan tomado de ahí también, de dunamis, pero no existía la dinamita en el tiempo de Pablo, ¿verdad? El tema de la pólvora, eso vino a existir después, ¿sí? Entonces me llamó la atención, y como Pablo estaba hablando era de que el evangelio es algo dinámico. ¿Qué es algo dinámico? Es algo que se mueve, es algo vivo, ¿verdad? Y que tal vez de esa manera ejerce un poder. El evangelio no es una cosa muerta.
El Evangelio es algo vivo y que está vivo y activo, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es dunamis, es algo dinámico, es algo vivo, es algo creativo, es algo innovador. Entonces, hablando de la iglesia, aquí en este pasaje de la Escritura, quise ponerle el título a la reflexión sobre una iglesia dinámica. Y creo que el Evangelio se predica para crear dinamismo en las personas, para despertar ese dinamismo en la gente. Es tan importante que el días pasados hablaba con unos pastores de un pueblo, porque estaba en un pueblo, y me decía: hermano, por aquí la gente sí se convierte, claro, pero sucede con ellos algo que creemos nosotros que es natural, que es normal, y es que el Evangelio despierta a la gente. Entonces, cuando la gente abre los ojos y se entera de toda esta realidad que es el Evangelio y la vida espiritual, levantan sus ojos y dicen: me voy para la ciudad, yo ya no quiero estar por ahí en el campo, no quiero estar por ahí yerbando, no quiero estar por ahí limpiando potrero, no quiero estar cogiendo café, yo quiero ir a hacer otra vida diferente. Y eso sucede con mucha gente por acá. Son bien campesinos, ¿verdad? Son bien montañeritos, y les llega el Evangelio y el Evangelio los despierta, el Evangelio los vuelve dinámicos, ¿verdad? El Evangelio le abre nuevos horizontes para que la persona mire que no está encerrado, que no está enclaustrado, que no está metido por allá dentro de cuatro paredes o en una vereda o en un hueco por allá. El Evangelio despierta a la gente, el Evangelio vuelve dinámica a la gente, ¿verdad? Y yo creo que eso pasó con más de uno aquí. Por ejemplo, Jordi estaría en La Guajira por allá, ¿sí? Leandro estaría en una cueva por allá en Marmajito buscando un huevero, por ahí estaría, ¿cierto? ¿Dónde estaría hermano Luis Alberto? Sí, la verdad es esa, el Evangelio lo despierta a uno, el Evangelio es algo dinámico. Y aquí vemos que el obrar del Espíritu Santo, porque esto es el resultado de un Pentecostés, en el que el Espíritu Santo se derramó. Y tengo al menos, hermanos, vamos a hacer el culto nosotros ya que podemos. Tengo al menos 8 cosas, las voy a decir rápidas, de lo que es una iglesia, de lo que es una iglesia dinámica. Bueno, está bien que el Evangelio lo despierta a uno, pero no exageren pues tampoco. Sí. Entonces, miremos, según este pasaje de la Escritura, una iglesia que tiene el Espíritu Santo y que por ende tiene el poder de Dios, y que el poder de Dios es el dinamismo de Dios, no es la dinamita, no es la pólvora, ¿sí? No es que el Señor nos mandó a hacer explosiones, no, el Señor nos mandó a ser dinámicos, a ser creativos, ¿verdad? A abrirnos campo, a mirar nuevos horizontes cuando las puertas se cierran. Eso es lo que quiere decir el Evangelio, hermano. Es como el agua, que si usted la represa, ella busca por dónde salirse, ¿verdad? Así es, porque el agua de alguna manera es vida y también es algo vivo. Entonces, primero que todo, miramos en el pasaje de la Escritura lo que tiene una iglesia dinámica. Lo primero está en el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona. ¿Esto qué quiere decir? Que es una iglesia predominantemente temerosa de Dios. ¿Sí? El Evangelio, el dinamismo del Evangelio del Espíritu Santo produce temor. Pero no el temor, hermano, el temor que estamos escuchando. La gente tiene miedo. La gente tiene pánico, la gente está asustada. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me escondo? Ay, Dios mío, que no me vaya a agarrar, que no me alcance lo que viene por ahí, ¿verdad?
Y de verdad que tratan de asustarlo a uno, en todas partes donde usted para allá con alguien aquí tapado, o a un supermercado y todo eso, todo el mundo como creándole el terror. Vea, mire lo que viene. El temor que debe invadir a la iglesia no es ese temor. El temor que debe invadir a la iglesia es el temor a Dios. Amén. Y sobrevino temor, no miedo, no terror, no pánico a toda persona, no. Vino el temor de Dios a toda persona. ¿Sí? El dinamismo del Espíritu Santo lo que genera es temor de Dios en el corazón de las personas. Y una persona temerosa de Dios, escuche hermano, es una persona no solamente que está despierta porque el Espíritu Santo le despertó, sino porque está dispuesta por ese temor que tiene a Dios, por ese temor reverente que tiene delante de Dios, está dispuesta a enfrentarse a lo que venga, a lo que sea, porque eso fue lo que pasó. Dios preparó la iglesia para lo que venía. Y para la iglesia venía una persecución fuerte y Dios la preparó. Mire, ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo para que puedan enfrentarse a lo que viene. Sí, que días pasados yo lo decía aquí, que algunos dicen, hermano, que el Espíritu Santo era para que la iglesia hablara en lenguas, para que fueran testigos. Y la palabra testigo significa mártir, porque les tocaba enfrentarse a la misma muerte, poner la vida por lo que creían. Y es solamente el temor a Dios lo que lo hace a uno capaz de frentear cualquier situación que se presente. Entonces aquí hay una iglesia dinámica porque tiene el temor de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, sujeción a la autoridad pastoral o sujeción a la autoridad apostólica. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ese temor a Dios y ese reconocimiento a las autoridades apostólicas lo que hacía era que generaba dentro de la iglesia lo que estamos hablando, ese dinamismo, señales, maravillas, milagros. Mire que el evangelio es algo dinámico, siempre se estaban viendo en la iglesia cosas nuevas, señales, milagros y prodigios. ¿Y quiénes lo realizaban? Las autoridades que estaban allí. De alguna manera el Espíritu Santo también diciéndoles a ellos, mire, ellos son sus líderes. Ellos son quienes le dirigen, ellos son los que tienen la autoridad de parte de Dios. Entonces hay una sujeción a esa autoridad. Una iglesia dinámica se sujeta a las autoridades. En tercer lugar, mire que voy rápidamente, no me va a demorar mucho. El verso 44, y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo se llama eso? Una iglesia dinámica es una iglesia que vive unida. Es una iglesia que se une. ¿Y se une para qué? Para los momentos buenos, pero también se une para enfrentar las crisis, para enfrentar los momentos difíciles. Claro, es que la unión no es solamente para estar en el matrimonio de alguien, también es para estar en el funeral si es posible. Y también es para estar enfrentando lo que sea. Por eso dice la Biblia, y tenían en común todas las cosas. Eso lo que está hablando es que esa unidad creaba en ellos algo, como la manera de despegarse de las cosas, de no aferrarse a las cosas. Tener en común todas las cosas quiere decir eso, sin egoísmos y sin nada. Hermano, vea, ese caballo es mío, pero también es suyo. ¿Verdad? Ese camello es mío, pero también es suyo. Esta casa es mía, pero también es suya, porque al final de cuentas no tenemos nada, ¿verdad? Era lo que se pensaba. Estamos unidos. Es una iglesia dinámica porque mantiene unida. En cuarto lugar, había fraternidad. Usted dirá, pero es lo mismo que unidad. No, señores. Mire lo que dice el verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es fraternidad. La fraternidad es la obra social que nosotros llamamos, ¿verdad? Es buscar al necesitado. Busquemos, somos hermanos, somos una familia en la fe, nos necesitamos mutuamente. ¿Qué hermano está necesitado? Vamos a ayudar al hermano necesitado. Entonces había una fraternidad. Mire todo lo que el Espíritu Santo produjo dentro de la iglesia para convertirla en una iglesia dinámica. Había fraternidad. En quinto lugar, dice el verso 46 que había perseverancia.
y perseverando unánimes cada día en el templo. Oiga, perseverancia. Esa perseverancia en el templo era para la búsqueda de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una perseverancia en todo esto. La iglesia dinámica es una iglesia que persevera en hacer las cosas bien. Cada día en el templo, cada día en lo que hay que hacer, hay que perseverar. Número 6, había amor. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Eso de qué está hablando? Amor. Mire, unidad, fraternidad, amor había dentro de esa iglesia. ¿Quién produjo ese dinamismo? La presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Mire, esto no lo produce la euforia de un momento, esto no lo produce la euforia de una circunstancia, de una situación. Este es producto de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, que había amor. ¿Sí? Número 7, el verso 47, había alabanza. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Se da cuenta? La verdadera alabanza es lo que produce el Espíritu Santo en un pueblo que se mantiene con todas estas características que estamos mencionando. ¿Cuáles son las características? Temor a Dios, sujeción a la autoridad, unidad, fraternidad, perseverancia, amor. Esa iglesia que está metida en ese dinamismo, ¿qué puede producir esa iglesia para Dios? Alabanza. Eso dice la Biblia, alabando a Dios. Y no solamente era la alabanza a Dios, sino que todo esto creaba de alguna manera algo dentro del pueblo, porque dice, y teniendo favor con todo el pueblo. La gente veía a los creyentes unidos, la gente veía a los creyentes en esa fraternidad, en ese amor, en ese temor a Dios, en esa sujeción a la autoridad. Y por eso se cumplía lo que Jesús dijo, por esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Había un favor que la iglesia se ganaba delante del pueblo, un respeto que la iglesia se ganaba delante del pueblo, teniendo favor con todo el pueblo. Oiga, ¿cómo viven esa gente? ¿Cómo se ama esa gente? ¿Cómo se quieren ellos? ¿Cómo viven unidos? ¿Sí? Y número 8, póngale cuidado, el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo se llama eso? Crecimiento. 8 cosas que produce el Espíritu Santo cuando está en la iglesia, ¿verdad? Convierte esa iglesia en algo dinámico, ¿verdad? El poder de Dios en la iglesia es algo dinámico y ese dinamismo produce crecimiento. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué quise que tomáramos este texto, hermano, y tomáramos estos puntos que estoy hablando para esta hora, para este momento? Porque este es el momento en que la iglesia necesita demostrar si tenemos el Espíritu Santo. Sí, o estamos aquí por emoción. Porque si estamos aquí por emociones humanas, apague y vámonos. Pero si el Espíritu Santo está en la iglesia no puede haber una cosa diferente que esta que acabo de mostrar, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede producir otra cosa diferente a esta. Que los hermanos, que la iglesia aquí en Eduardo Santos sea una iglesia temerosa no de lo que está pasando, sino temerosa de Dios, ¿verdad? Y el temor a Dios hace que yo me esconda en Dios, que yo me meta en Dios. ¿Sí? Hermano, están diciendo esto, hermano, digan lo que digan afuera, yo estoy bajo el temor de Dios, yo estoy protegido por la mano del Señor. Que a usted no lo va a tocar, no sé si el Señor permitirá que a mí me toque. Si Él permite que me toque, lo permitirá Él, pero yo estoy protegido, ¿verdad? Por la mano del Señor, ¿sí?
y estar acatando, la iglesia estar acatando la autoridad en este momento, porque si hay un momento, como lo dijo el presidente ayer, para que los pastores demuestren a las congregaciones, ¿verdad?, que hay un pastor allí para atender, para estar con el pueblo. Él dijo, si yo tuviera una congregación a cargo hoy, yo me partiría en 4, ¿verdad? Y yo trataría de reunirme con unos y con otros, porque eso es lo que hay que hacer. Pero para eso se necesita sujeción también. Que haya un pueblo sujeto, que haya un pueblo, ¿verdad? Que el mismo dinamismo del Espíritu Santo diga, sí, yo me voy a sujetar. ¿Cómo me voy a sujetar? Hermano, es que todos no podemos estar juntos, pero vamos a estar juntos donde podamos estar juntos, ¿verdad? Pero que haya la presencia allí de ese ministerio también que es puesto por el Espíritu Santo para que la iglesia esté ahí, ¿verdad? Y que todo esto, hermanos, nos lleve a demostrar que todavía la iglesia del Señor, todavía nosotros podemos vivir en unidad, unidos. Este es el momento para que nos unamos, ¿verdad? Nos unamos todos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo deseo. Yo hice una convocatoria para que estemos orando en la mañana. Ahora en la lista de difusión que yo tengo le dije, no va a haber culto, aunque estamos aquí en un culto ya. No va a haber culto, pero los que no puedan ir al culto, entonces van a estar en las casas orando. ¿Eso es qué? Eso es unirnos, eso es sujetarnos también a la petición que se está haciendo. Que haya una fraternidad, que haya perseverancia de la iglesia, que se muestre ese amor de Dios que está en cada uno de nosotros, que esto nos lleve a darle una mejor alabanza al Señor, ¿verdad? Y que todo esto ojalá traiga crecimiento a la obra del Señor. ¿Por qué querrá el Señor ubicarnos por allá por grupitos? Bueno, el Señor sabrá por qué, ¿verdad? Entonces, tal vez el Señor quiere que nosotros en este tiempo nos pellizquemos y que demostremos que nosotros todavía somos la iglesia, que todavía el Espíritu Santo está en nosotros y que el Espíritu Santo, que siempre ha sido dinámico, siempre lo ha sido y siempre donde se ha manifestado, ha despertado dinamismo en los creyentes, que en este tiempo el Señor nos abra las puertas, los horizontes, lo que tengamos que hacer. Y bueno, aquí estamos en esta noche precisamente para eso, que el Señor nos ayude. Amén. Yo voy a pedirles que hagamos una oración por toda la congregación aquí en este lugar. También oremos por todas las congregaciones en nuestro distrito a nivel nacional, por los pastores y las familias pastorales, porque yo creo tener algo claro con respecto a lo que tenemos que hacer, no a lo que está pasando, sino con respecto a lo que tenemos que hacer. Que el Señor dé sabiduría a los pastores, que el Señor dé sabiduría a su pueblo, que nosotros podamos encaminar todo esto para bien, ¿sí? Y hermano, esto creo que es una conspiración del diablo. Vea, si es una conspiración del diablo, crea que el Señor lo está permitiendo. ¿Y saben quién termina perdiendo? El diablo. Que el Señor traiga un despertar a la iglesia a través de todo esto. Amén. Soberano Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Muchas gracias, poderoso Padre Celestial. Sí, Señor Jesús, muchas gracias en esta hora por el mensaje de la palabra, Señor Jesús, que estamos aquí escuchando. Muchas gracias, soberano Padre Celestial. Te ruego, Señor Jesús, por toda la iglesia aquí en Aguardo Santo. Coloco delante de la presencia tuya, Señor, a los niños, todos los niños, todos los adolescentes, todos los jóvenes, todos los adultos, todos los ancianos, todos los hogares, todas las familias, todos los simpatizantes, Señor Jesús, todos los que andan alejados, descuidados, desanimados espiritualmente. Te ruego, Señor de gloria, por cada uno de ellos, para que la mano tuya, Señor, obre en favor de tu pueblo, en favor de tu iglesia, soberano Padre Celestial, y que este momento, Señor Jesús, que estamos viviendo, sea bendición para la iglesia, sea bendición para tu pueblo, Señor. Traiga crecimiento, traiga amor, traiga unidad, traiga fraternidad, traiga temor de ti, soberano Dios del cielo, a toda la iglesia, en el nombre poderoso
poderoso de Jesús de Nazaret. Dirige a los pastores, Señor de gloria, a las congregaciones, dirige a nuestros directivos, dirige, Padre Celestial, tu obra maravillosa en estos momentos. Oh, yo te lo ruego, soberano Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu presencia, necesitamos tu respaldo, soberano y eterno Dios, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Necesitamos reunirnos, Señor, para darte alabanza y darte gloria y honor por lo bueno que ha sido, Señor, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, gracias, Señor Jesús. Alabado sea su nombre, Jesús.